Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase número 11 de matemáticas. Este día empezaremos con la unidad número 6, que se llama Identidades y ecuaciones trigonométricas. Entonces, siempre seguiremos viendo en la parte de la trigonometría, pero basándolos en las identidades. La siguiente clase vamos a ver dónde son las ecuaciones. Entonces, este día vamos a recordar unas cosas que nos van a servir mucho de ayuda. Como por ejemplo, Eh, en la unidad anterior estamos viendo sobre los valores de las razones trigonométricas y sobre, digamos, algunos ángulos notables, que eran, por ejemplo, el ángulo 30, 45 y 60. Yo dejé una guía en donde me pusieran todos estos valores, en el cual se las presento, en este caso, los valores de las razones trigonométricas de los ángulos 30, 45 y 60. Se los ubico así porque nos van a ayudar en algunos ejercicios más adelante. De igual forma vamos a extender eh, porque vamos a ver también los de los ángulos 0 grados, 90 grados, 180 y 270 grados. Como ustedes, de la misma manera de acá. Como ustedes pueden observar, esto es un plano cartesiano que tiene los números aquí 1, 1, 1, 1 y que comúnmente se le llama círculo unitario. Entonces quiero que se fijen acá. Para sacar estos valores de las razones trigonométricas utilizamos triángulos, que sus ángulos eran de 30 y 45 o 60 grados. En este caso es diferente. Tenemos este plano cartesiano. Si nos empezamos desde acá, les voy a señalar para que tengamos. Esto es solo a vista de ejemplo. Empezamos desde el grado 0. Si vamos avanzando en el plano cartesiano así, se nos forma este triángulo, que su ángulo es de 90. Si seguimos avanzando aquí, todo esto mide 180. Si seguimos avanzando, 270 y hasta terminar a 200, a 360 grados. Entonces, este punto, todos estos, podríamos decir líneas, tienen un punto al extremo, que sería el punto 1,0, que ustedes saben en el plano cartesiano es 1 en X y 0 en Y. Como lo podemos observar esta parte de acá. Yo tengo coseno de teta, coma, seno de teta. ¿Qué significa? Que el coseno está haciendo de X y el seno está haciendo de Y. Si ustedes tienen en su calculadora, ahí si ponen, por ejemplo, aquí ve, este es el ángulo 90. Este ángulo le pertenece a este punto. Si ustedes ponen coseno de 90, les tiene que dar 0. Y si ustedes ponen seno de 90, les tiene que dar 1. Se los hago así gráficamente para que entiendan, pero estos valores, por ejemplo, el seno de 90, coseno de 90, seno de 180, se los da la calculadora fácilmente y son estos valores, ya sea 0,1, menos 1,0, 0, menos 1. Y quiero que ustedes además pongan aquí, que me extiendan esta tabla. Háganlo en su cuaderno, ténganlo bien bonito porque esto les va a servir más adelante. Si no entienden así, pues solo ubican los valores coseno de 270 y les va a dar, por ejemplo, que es coseno de 270 es 0 y seno de 170 es menos 1. Ok, esos son para ayudarnos en los valores. Entonces vamos a ver algo práctico también, que nos va a ayudar, por ejemplo, de ver si las razones trigonométricas son positivas o negativas. Esto yo sé que tal vez no se lo van a aprender así, pero quiero que por lo menos esta página la van a tener en cuenta. Ya. Un ejemplo, si ustedes, aquí estamos con la razón trigonométrica del seno. Si nosotros ubicamos, decimos seno de un ángulo que esté aquí, podemos decir seno de 60. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier ángulo que pongamos nos va a dar positivo. Si ponemos un ángulo de acá, por ejemplo, seno de 120, también nos va a dar positivo. Eso lo pueden ir corroborando ustedes con su calculadora. Pero, ¿qué pasa si ponemos un ángulo mayor que 180? Por ejemplo, seno de 200, si se fijan, nos va a dar un número negativo, al igual que ponerlo mayor de 270. Así también para el coseno, estos son sus valores cuando van a ser positivos o negativos, y también con la tangente. Se los menciono así porque
para que lo tengan ahí en la imagen, ya corroboraron, ¿vale? Entonces, yo se los doy aquí para que ustedes les sirva también y sepan cuándo son positivos y negativos. Bueno, estos son a manera de ayuda porque también hemos visto anteriormente en las clases anteriores. Entonces, si pueden, si tienen su libro a la mano, pueden empezar a poner la página 213, que esa es donde empezamos la unidad número 6. Y vamos a comenzar con las identidades trigonométricas de ángulos. Entonces, ¿qué son las identidades trigonométricas? Son igualdades que se establecen al relacionar las razones trigonométricas unas con otras. Se utilizan para simplificar expresiones que incluyen razones trigonométricas. Vean acá, son igualdades. ¿Qué era una igualdad? Era una ecuación. Anteriormente, en las unidades anteriores, estamos viendo que una igualdad es una ecuación, pero en este caso son identidades trigonométricas, o sea, ecuaciones trigonométricas. Solo que en la clase, en la siguiente clase vamos a saber la parte de ecuaciones. Ahora solo vamos a ver la parte de identidades. Que esto nos va a servir mucho porque vamos a ver las igualdades que tienen ciertas razones trigonométricas con otras. Y vamos a ver algunas de esas identidades en este momento. Por ejemplo, no quiero que vayan a tratar de confundirse, lo voy a hacer lo más, así, más adecuado posible para que se entienda bien. Entonces, primera identidad, podemos decirla así, no es que sea la primera, ok. Entidad de ángulo opuesto. Tenemos que el coseno de un ángulo negativo, o sea, de menos teta, va a ser igual al coseno de teta. Un ejemplo exacto sería que si en un ejercicio tengo coseno de menos 30, eso va a ser igual al coseno de 30. Eso pueden corroborarlo ustedes en su calculadora también, para que les vaya sirviendo. Coseno de menos 30, pero el menos 30 lo ponen en paréntesis, da cierta cantidad, y el coseno de 30 da la misma. Esa es una identidad. Las identidades son igualdades trigonométricas. Eso es lo que les mencionaba anteriormente. Entonces, veamos otra identidad que es similar. Tenemos otra identidad que es el seno de menos de un ángulo negativo. De igual forma, solo que si se fijan, el seno de un ángulo negativo va a ser igual al menos el seno del ángulo. Por ejemplo, si ustedes ponen, creo que sí los puse aquí, si ustedes ponen seno de menos 45, tal como está ahí, eso va a ser igual a poner a menos seno de 45. Entonces, a eso hacen referencia las identidades. Ya que si tenemos cualquiera de estos valores, por ejemplo, el seno de menos teta, tenemos que ponerlo menos seno de teta. Estas son identidades sencillas en esta parte. De igual forma, con la tangente se hace lo mismo. Estas son las identidades de ángulos opuestos. Ahora veremos las identidades de ángulos complementarios y vamos a ver un ejemplo también. Por ejemplo, hay algo muy importante y esto es para examen, cabal lo que viene ahorita. Ok, entonces tenemos el coseno de un ángulo 90 menos un ángulo teta. Eso va a ser igual al seno del ángulo teta. Si no entendemos, vemos este ejemplo. Fíjense, tengo el coseno de 90 menos teta. Eso va a ser igual al seno de 30. Si nosotros estos valores los podemos restar, 90 menos 30 es igual a 60. ¿Qué quiere decir? Que el coseno de 60 es igual al seno de 30. Si ustedes corroboran en su calculadora, coseno de 60 es 0.5 y seno de 30 es 0.5. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense algo curioso para que esto les va a servir hasta aún más para que no sea necesario aprenderse la identidad, sino que vean de manera lógica. Fíjense en estos valores. Ese es 30, perdón, ese es 60 y este es 30. ¿Cuántos suman 60 y 30? 90. Por eso se llaman complementarios, porque sus ángulos suman 90 grados. Ok.
Otro ejemplo es el siguiente, solo que esta vez es al revés. Podríamos decirlo, seno de 90 menos 30 es igual a coseno de 30. Otro ejemplo sería, si yo tuviera aquí el seno de 60, al otro lado tuviera el coseno de 30, fuera al revés, nada más. O sea, les puse solamente un ejemplo porque como no se entiende. Si nosotros tenemos otro ejemplo así, más difícil, el coseno de 10, ¿cuál va a ser igual? El seno de 80, porque 10 más 80 es 90, por eso se llama identidad de ángulos complementarios. Y también tenemos con la tangente, solo que aquí se pone 1 entre tangente porque la cotangente no la podemos poner en la calculadora. Ya. ¿Quién es? Aquí esto se lee recíproco de la tangente. Y acordémoslo, recíproco de la tangente es la cotangente. Ya. O sea que viene siendo lo mismo. Coseno, seno, seno, coseno. Tangente, cotangente. Nada más. Ahora sí, vamos a ver unos que son bastantes, solo que no lo vamos a explicar todo, pero tienen la misma lógica. Por ejemplo, aquí en este lado, para que lo vean así, tengo 4 cosenos. Solo que hay 3 de 180, por ejemplo. A 180 le sumo un ángulo. Al ángulo le resto 180, a 180 le resto un ángulo, son demasiados. Lo que vamos a hacer es practicar, porque si las sigo explicando una por una, más que los voy a confundir. Vamos a ver el ejemplo ya. Pero esto es bueno que lo tengan para que cuando vean el ejercicio digan, ah, voy a utilizar esta identidad y la pongamos en práctica. Entonces, ahorita vamos a ver los ejemplos. Primer ejemplo. Lo que quiero hacer es encontrar una identidad trigonométrica que sea igual al seno de 100. ¿Cómo lo voy a hacer? Como yo tengo las identidades anteriores, voy a ocupar la siguiente. Creo que esta está en el cuadro. Entonces, yo voy a escribir 90 más un, vaya, dice, seno de 90 más un ángulo teta es igual al coseno del ángulo teta. Entonces, hago lo siguiente, lo cambio. El 100 yo lo puedo poner como 90 más 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso va a ser igual al coseno del ángulo que está acá por esta propiedad. Y ustedes corroboren en su calculadora también. Seno de 100 es 0.98 aproximado y coseno de 10 es 0.98 aproximado. Otro ejemplo, coseno de 250. Vamos a buscar una identidad trigonométrica o razón trigonométrica, perdón, que sea igual al coseno de 250. Podemos utilizar la que nos satisface porque no solo va a haber una, podemos utilizar hasta 2 o 3 propiedades y nos va a ser la misma respuesta. Por ejemplo, voy a utilizar la del coseno de teta más 180 es igual a menos coseno de teta. Las propiedades están atrás. Lo que vamos a hacer nosotros es solo ubicar los valores. Si saben ustedes, 250 es mayor a 180, o sea que yo voy a poner 180 más el ángulo aquí. No importa si los pongo al revés, solo que tengo que tener en cuenta es el signo. Los dos son positivos, los dos los pongo positivos y ya está. Entonces quiere decir que esto es igual a menos coseno de ese ángulo. Aquí me faltó el paréntesis, ahí no hay problema. Entonces, lo que dice es lo siguiente, que el coseno de 250 es igual a menos coseno de 70. Ustedes pueden probar en su calculadora para ir verificando esos valores siempre. Veamos el otro. El otro ya me da la propiedad. Seno de 90 menos 30. Ya está la propiedad. ¿Qué crees? Ese es el ejemplo que vimos anteriormente. Si yo tengo seno de de 90 menos teta, eso igual a ser al coseno de teta. Y el ejemplo anterior les puse acá. Seno de 60 es igual al coseno de 30. Porque estos son ángulos complementarios, suman 90 grados. Siempre va a ser así con el seno y el coseno y la tangente con la cotangente, que sería el recíproco de la tangente, perdón. Vamos a hacer este otro ejemplo, el coseno de 150. Vamos a ver en este caso vamos a ver dónde son positivos y negativos. Si se fijan, de 0 a 90 es positivo,
de 90 a 180 es negativo. O sea que el coseno de 150 en este caso nos tiene que dar negativo. Eso solo para tenerlo en cuenta y verificar si alguna solución sería buena, la tenemos correcta o incorrecta. Entonces, voy a utilizar esta propiedad. La del coseno 180 menos teta es igual al menos coseno de teta. Yo sé que estas propiedades se las voy dando rápida, pero ustedes ya con esa página les aconsejo que las anoten en su cuaderno esas propiedades para cuando estén practicando con los ejercicios, ustedes tranquilamente vean cuál les funciona. Entonces cambiamos los valores. 180 menos, ¿por qué es 30? Porque si se fijan, esto es coseno de 150. Y para poner aquí 150 es 180 menos 30 igual a 150, o sea que es lo mismo de acá. Al restar la resta me deja aquí coseno de 150. Pero lo que me interesaba era esto, ¿verdad? Que sería el menos coseno del ángulo. Y si se fijan aquí, también hay un dibujito. Coseno de 150 es igual a menos coseno de 30. Fijémonos. Eh, ¿Se acuerdan que les mencioné que los valores positivos y negativos del coseno? Si nosotros vemos el ángulo 150 es este, ¿ve? Llega hasta acá. Y como llega hasta acá, esta parte es negativa. O sea, si ustedes ponen coseno de 150, tienen que darles un número negativo. Pero ¿qué pasa con el coseno de 30? Imaginémoslo que este signo no está. Si este signo no estuviera, el coseno de 30 estuviera aquí, porque estaría entre 0 y 90 grados. Pero este signo negativo lo hace negativo toda la función, toda la razón trigonométrica. En este caso, como es negativo, quedaría a este lado. Es su manera gráfica, si no comprenden esto muy bien, solamente era para representar los valores de los ángulos y verificar cuál era su signo negativo o positivo en este caso. Que los dos son negativos porque son, en este caso, una identidad trigonométrica. Vamos a ver más identidades. Entonces, así, esto no los hemos acabado con las identidades. Vamos a seguir viendo, todavía nos faltan. Eh, entonces, vamos a continuar con las identidades. Esto se llama teorema de adición. Ojo, estas identidades podemos decir que son un poquito más extensas, pero a la vez si las comprendemos fáciles. No vamos a demostrarlas todas porque si las demostramos todas nos estaríamos aquí hasta la mediodía y no queremos eso. Entonces, primera identidad. Les voy a señalar, podemos decir la que, por ejemplo esta, de acá. Tenemos el seno de la suma de dos ángulos. Alfa y beta, acordémoslos que son ángulos. Por ejemplo, pueden ser 30 y 45. Ajá. Eso va a ser igual a lo de acá, que tenemos al seno del primer ángulo por el coseno del segundo más coseno del primero, seno del segundo. Al principio podemos decir que cuesta. Esta de aquí es la misma. Lo único que cambian, fíjense, es esto, el signo. Si el seno es de una suma, va a ser positivo. Si es el seno de una resta, va a ser negativo. Apréndanselo así, ¿ve? Seno por coseno, coseno por seno. Es al revés. Si aquí pusieron seno por coseno del primero y del segundo ángulo, aquí van a poner coseno del primer ángulo, seno del segundo. O sea, al contrario. De igual forma acá. Y ya lo vamos a utilizar para que vean que no es tan difícil. Ahora, como ya vimos los del seno, vamos a ver los del coseno. Los del coseno son aún más fáciles todavía porque fíjense. El coseno de la suma, aquí es negativo. Y el coseno de la resta, aquí es positivo. Eso es lo que cambia. Pero, fíjense. La del coseno es coseno por coseno, seno por seno. Y el ángulo siempre es el primer ángulo, el segundo ángulo. Primer ángulo, segundo ángulo. O sea, está sencilla de aprender. Coseno por coseno y seno por seno. Siempre es igual, solo que cambia el signo negativo. La tangente, quizás está un poquito más complicada. Eh, aunque tal, bueno, la tangente ya también la vamos a ocupar en las ecuaciones trigonométricas.
Esas propiedades también nos van a servir en la próxima clase, fíjense. La tangente de una suma de ángulos sería igual a tangente de un ángulo del primero más tangente del segundo ángulo, entre 1 menos las tangentes de la multiplicación de los dos. Bueno, la voy a poner acá y vamos a hacer uso de unos ejemplos. También existen estas, que aquí vamos a ver unos ejemplos también cómo utilizarlas para que se fijen. Tenemos las identidades trigonométricas o teoremas de ángulo doble. Quiero señalar aquí. Tenemos el seno del ángulo doble. Si nosotros tenemos el seno de ángulo doble, eso va a ser igual a tener 2 seno por coseno. De igual forma, si tenemos el coseno del ángulo doble, eso va a ser igual al coseno cuadrado del ángulo por el seno cuadrado del ángulo. De igual forma, con la tangente del ángulo doble. Si se fijan, son como parecidas, pero vamos a ver cómo sale. Fíjense. El seno, aquí vamos a ver dónde sale. El seno de ángulo doble lo puedo poner como el seno de alfa más alfa. ¿Y a qué se le ve parecido esto? A esta propiedad. Entonces, yo puedo utilizar esta propiedad. Voy a poner, como son los mismos ángulos, el ángulo no me interesa. El ángulo lo voy a poner igual en todos. Entonces, lo que se voy a poner, seno por coseno, más coseno por seno. Seno por coseno, seno por... aquí es al revés, pero en este caso, como los ángulos no me interesaban, los puse así, no hay problema. Entonces, fíjense, seno por coseno es y seno por coseno. Ustedes ven algo similar aquí. Por ejemplo, aquí y aquí. Es lo mismo. Es como que ustedes digan, una calculadora más una calculadora son dos calculadoras, ¿verdad? Y si ustedes tienen seno por coseno y seno por coseno, tienen dos seno por coseno. Por eso se los puse aquí así para que lo viéramos que eran iguales, pero el coseno aquí va antes, nada más. Veamos la siguiente también. Aquí esto sirve, estoy demostrando esta identidad nada más, porque fíjense, esto es lo que tengo acá. No se me vayan a confundir. Solamente estoy demostrando esta identidad utilizando estas identidades para que ustedes las aprendamos a usar. También lo vamos a ver más adelante. Y ya nos quedan 15 minutos a ver cómo tal nos va. Entonces, fijémonos. Tenemos aquí coseno de alfa más alfa. Es esta que está acá. Entonces, nosotros la podemos utilizar, escribirla tal como está y sustituirle los valores. Coseno de alfa es el mismo ángulo, más seno de alfa por seno de alfa. Entonces, coseno por coseno, coseno cuadrado, seno por seno cuadrado. Y ahí se demuestra, ahí queda demostrada esa identidad, así, cambiándolo con los valores que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, tangente doble. La tangente doble es como si tenemos dos veces un valor, es el valor más el mismo valor. Vamos a utilizar esta nuevamente, esta de acá. ¿Y cómo la utilizamos? Pues cambiándola. Como tenemos la tangente de una suma de ángulos, vamos a escribir tal como está esto, solamente que tengamos cuidado con los ángulos que ponemos. Como son los mismos, no va a cambiar en esa parte nada más. Entonces, lo que vamos a hacer es tangente más tangente, son dos cosas iguales con el mismo ángulo, se suman. Dos tangentes. Y aquí abajo, tangente por tangente, del mismo ángulo, tangente al cuadrado. Y de ahí es donde queda demostrado, por ejemplo, que esta parte de la identidad es, es igual con esta otra parte. Estas son las identidades, eso le pueden tomar, deben escribirlas. Las tres identidades, para que no se confundan, de este lado son esta,
esta y esta. Lo demás que puse acá solo es explicación de dónde sale. Lo que tienen que tener ustedes en cuenta es lo que les señalé en rosado. Bueno, vamos a ver creo que unos ejemplos. Dice el siguiente ejemplo. Calcula la función trigonométrica que representa en cada caso, expresando el ángulo dado como una suma de dos ángulos notables. Este ejemplo lo utilizo, el seno de 225, voy a encontrar el valor de ese, o sea, voy a calcular el valor del seno de 225, pero lo tengo que poner como suma de dos ángulos notables. ¿Cuáles son los ángulos notables? 30, 45, 60, 90, 180, 270 y 360. Lo que vimos en lo primero de la clase. Entonces, yo lo voy a poner de esta forma, 180 más 45. ¿Y qué es esto? Es una identidad trigonométrica que vimos anteriormente, es la suma del seno, que se las pongo acá, que es esta. Entonces voy a cambiar esos valores y voy a poner los ángulos que representan. Entonces, sería el seno del primero, 180, perdón, por el coseno del segundo, más el coseno del primer ángulo por el seno del segundo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo encontramos el valor? ¿Se acuerdan de la primera página? Después de la portada. De que teníamos este y este cuadro. Entonces, yo voy a buscar, por ejemplo, el coseno de 45, yo lo busco en mi tabla. Coseno de 45 es raíz de 2 entre 2. O sea que yo voy a cambiar, en vez del coseno de 45, pongo su valor. Y el seno de 180. ¿Cómo el seno de 180 está aquí? Pero el seno es en Y. Entonces, en este, el seno de 180 vale 0. Ustedes también pueden poner el seno de 180 en su calculadora y les va a dar 0. Con estos yo voy a sustituir los valores. Seno de 180 es 0. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Coseno de 180, aquí coseno de 180 es menos 1. Ajá. Y seno de 45 también es raíz de 2 sobre 2. Ahora fíjense bien aquí. 0 por esto, todo número multiplicado por 0 se elimina, o sea que eso se va. Y solo me queda la parte de aquí. Menos 1 por raíz de 2 entre 2 es menos raíz de 2 entre 2. Y ahí encontramos el valor de seno de 225. Ya que si ustedes ponen seno de 225, les va a dar un valor irracional, que sería 0.707106 infinito. Pero aquí tenemos el valor exacto, que sería menos raíz de 2 sobre 2. Ok, continuemos con los ejemplos. Aquí, estos son ejemplos de examen, se los digo. O sea, similares van a venir. Quedan 10 minutos, tal vez terminamos. Dice, cuando falten 5 minutos y no terminamos, cancelo la llamada. Les envío el enlace para terminar con unos 15 minutos así, para aclarar dudas. Creo que lo vamos a hacer así para no terminar así agotado. Entonces vamos a ir tranquilos siempre. Escribe cada expresión como el seno o el coseno de un solo ángulo. Ok, fijémonos aquí. Aquí yo tengo ya la expresión coseno de 3 medios, coseno de un cuarto, menos seno de 3 medios, seno de un cuarto. Entonces, por lo que les decía, estas identidades ya tienen que tenerlas así listas para que ustedes puedan observar y cuáles sirven. En este caso, es esta propiedad, coseno por coseno, seno por seno. Solo que aquí es un signo positivo. Yo puse la del signo negativo. Bueno, no, así. Así es, así es, así es. Aquí el signo estaba incorrecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros nos fijamos, dice coseno del primero por coseno del segundo más seno del primero, coseno del segundo. Lo que vamos a hacer es escribir la expresión del seno o el coseno, porque pueden ser otros ejemplos, de esta manera, de la que está acá. Coseno de teta de alfa menos beta. Entonces,
yo me tengo que fijar en los ángulos. 3 medios y un cuarto. 3 medios y un cuarto. Lo que voy a hacer es, como del primero y del segundo, yo voy a poner 3 medios más un cuarto. Es lo del signo. Es extraño este ejercicio. La propiedad estaba mal. Ahí les arreglo la diapositiva al subirse. Así es, así es, así es. Eso les puede pasar a ustedes si no copian bien alguna propiedad. Se pueden equivocar a la hora de realizarlo. Entonces, esta es la propiedad. Cuando el coseno es positivo, aquí es negativo. Yo se lo había puesto en este caso el al revés, porque el signo estaba negativo, entonces aquí tiene que ser negativo y la suma va a dar positivo, nada más. Explico este ejemplo, vamos a cancelar la llamada y les voy a mandar el enlace para seguir con los demás ejemplos. No se vayan a ir, porque faltan todavía. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a sumar esto, porque aquí me dice de un solo ángulo, aquí hay dos. Como esto se puede sumar, ¿cómo lo vamos a sumar? Son fracciones. Las fracciones vamos a encontrar el mínimo común múltiplo, entonces sacamos los divisores comunes, los factores primos que tienen acá. Por ejemplo, hay mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Tiene mitad de nuevo. Mitad de 2, 1. 2 por 2 es 4. Entonces el número de abajo sería 4. 4 entre 2 a 2. 2 por 3, 6. El otro, 4 entre 4 a 1. 1 por 1, 1. 6 más 1, 7. En este caso, porque son fracciones, tuvimos que hacer esto. Por ejemplo, en este que no son fracciones, sería así. Seno de 75, coseno de 15. Menos coseno de 75, seno de 15. Tenemos que buscar la identidad de la adición, que sería la siguiente. La del seno, si es negativo aquí, también es negativo. La del coseno sí cambiaba, ese era el error que tenía ahí. Entonces, si es negativo, aquí va a ser negativo y tenemos la propiedad. O sea que lo vamos a poner como la resta de los ángulos, que sería seno de 75 menos 15. Al restar, quedaría seno de 60. O sea, este es más sencillo porque no tenemos que hacer la suma eh, de la suma de la fracción o la resta. Entonces, eh, así quedaría expresado, ya sea el seno o el coseno, de un solo ángulo, dicha expresión. Ya. Entonces, jóvenes, ahí faltan identidades y unos ejemplos más. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ya quedan 4 minutos y no quiero andar apresurado, y aclarar algunas, y para que haya tiempo a aclarar unas dudas, voy a cancelar esta llamada y les voy a mandar el enlace rápido para que ustedes se conecten y podamos continuar. Entonces, ahorita la voy a cancelar.